Estaba oscuro, el sol no iba a salir aún. Era por la mañana pero demasiado temprano como para encontrarse a alguien de frente, por eso el coche de Laura iba solitario por la carretera. Las luces lamían en todo momento la superficie lisa de la carretera. Esta estaba muy bien cuidada como para ser la típica que comunica la ciudad con un pueblo. Esta mujer tenía un pequeño negocio en los alrededores de la ciudad y además de tener que madrugar, tanto tenía que coger el coche para moverse ya que vivía en ese pueblucho al que no le quedaba otra en el que vivir. Lo hacía porque en la ciudad no estaba su padre enfermo terminal y porque el pueblo le daba lo que la ciudad no era capaz, la tranquilidad. El coche seguía por la carretera y a lo lejos divisó a una persona andando por el medio de su carril. Lo vio gracias a que tenía las largas puestas. Al ser visto a tiempo, la mujer pudo pasarlo sin problemas. ¿Quién sería el loco que iría a esas horas por la carretera con la bici y sin señalización? Pero al pasarlo se dio cuenta de que no había mirado bien y lo que creía que era uno en bici parecía ser un borracho andando, uno cojo. Pero no se encontraban borrachos en esa zona, ni siquiera se encontraban personas en esa carretera a esas horas de la mañana. Lo cual no era un borracho sino alguien que estuviera malo o enfermo. Laura estuvo a punto de parar pero el miedo evitó que se atreviera a soltar el acelerador, el coche siguiera la carretera. Siguió con el viaje. A lo lejos se vio algo que reflectaba. Era un coche, pero para cuando la mujer se quiso dar cuenta tendría que frenar casi de golpe para no chocar contra el coche detenido en mitad de la carretera. Al final se había detenido, había tenido que hacer lo que tanto se estaba pensando. ¿A quién se le ocurre detener el coche en medio de la carretera sin poner los triángulos de señalización? Entonces hizo algo que el pensamiento humano suele hacer de forma inconsciente casi por naturaleza, el unir los factores. El hombre con el que se había encontrado podría ser el del coche que hubiera tenido que salir a buscar ayuda al pueblo. Y había tenido que ir cojeando por la carretera con el pie mal por el accidente que había tenido y no había puesto la señalización porque no pensaba que se pudiera encontrar a alguien, eso explicaba por iba por el medio del carril, esto lo explicaba todo. Se fijó mejor en el coche de frente. Había parado el motor pero aún no tenía pensado bajarse del coche. Mirando al frente, se dio cuenta de que el coche no estaba volcado. Parecía que solo se había parado, lo cual la deducción que había hecho hace un momento no valía para nada. Siguió mirando, ya no se pudo aguantar más y salió del coche. Dejó abierto. Los zapatos de tacón caminaron por la carretera fría y húmeda. Estuvo mirando el coche desde la parte de atrás hacia adelante. Se asomó a la ventanilla del conductor. No había nadie. Oyó algo moverse en el bosque de al lado, el que estaba enfrente, no se veía nada. «Hola», dijo con voz temblorosa, ya tenía miedo. Otro ruido detrás de ella sonó. Esta vez no preguntó nada, ni siquiera habló. Se giró rápidamente, movimiento capaz de realizar por el miedo en poco tiempo. Nada, no había nada. Pero algo se había movido. Habían sonado pasos detrás de ella pero no había nada y si lo había ella no lograba verlo. Ahora estaba más asustada que nunca, tanto como cuando le dijeron la mala noticia de su padre, un miedo de ver lo que pasa y no poder hacer nada, ni siquiera reaccionar. El subconsciente se puso a la defensiva y volvió a su coche para poder refugiarse. Para calmar su miedo. Su coche tenía dos puertas abiertas, parecía que la había abierto sin darse cuenta, a lo mejor sería una de esas cosas que se hacían por el miedo inconscientemente. Cerró la puerta, era la de detrás, ¿para qué quería abrir esa puerta? Después montó en el coche por su puerta. Se había dejado las luces puestas todo el rato, la zona no tenía nada de luz propia. Cogió el teléfono, era muy pronto como para llamar a alguien pero tenía que llamar a emergencias para que se hicieran cargo, ella tenía un negocio que sacar adelante.
los tonos de la llamada empezaron a sonar. Ella miraba al frente, hacia el coche abandonado, cuando alguien se avanzó sobre la luna. Era un hombre de cara pálida y ojos. Sus ojos estaban medio abiertos. La mujer se asustó tanto que el móvil se cayó a la alfombrilla. El hombre de aspecto de muerto golpeaba el cristal de tal forma que pareciera que lo estaba intentando romper. La mujer lo miraba casi histérica, estaba a punto de tener un ataque de pánico. Tenía miedo, lo de afuera solo quería hacerle daño. Ya no se quedaría para ayudar, intentaría irse lo antes posible. Entonces, mientras se disponía a girar la llave para arrancar el coche, algo le agarró del cuello por detrás. Era alguien. Una persona que se había metido por la puerta de atrás y ahora que forcejeaba se había dado cuenta. Laura intentaba escapar de las garras del pervertido que la tenía cogida del cuello, movía los pies sin parar y uno de los zapatos pisó el móvil del suelo justo cuando lo estaban respondiendo. El tacón se partió al romper el teclado y la placa base del móvil. Fin de la llamada. La mujer se golpeó la cara contra el volante a causa de lo del tacón. La nariz le sangraba, pero pronto tendría otra cosa por la que sangrar. Una cara parcialmente descompuesta salió de la oscuridad de los asientos traseros y haciendo un giro de cabeza mordió el cuello de la mujer. La yugular había sido dañada. Del dolor y por un acto reflejo le metió un codazo en la cara y el cuerpo quedó inmóvil en los asientos de atrás. Seguía asustada pero consiguió arrancar el coche y darle hacia adelante. Ambos coches chocaron el uno contra el otro y entre medias el hombre de fuera. Acto seguido, salió del coche y abriendo la puerta de detrás, sacó el cuerpo que la había atacado. Ella pensaba que estaba inconsciente pero en realidad se estaba haciendo el muerto, y nunca mejor dicho. Volvió a montar en el coche y salió de ahí lo más rápido que pudo. El coche siguió la carretera dejando atrás al coche abandonado, a los cuerpos que parecía que empezaban a moverse de nuevo. Eso ya no preocupaba, lo único que estaba en la cabeza de la chica era huir, conducir y dejar a lejos aquel suceso, lo más lejos y olvidado posible. Algo cambió, Laura ya no conducía el coche, era otra persona, no era ni siquiera una persona. El coche se salió de la carretera y dio vueltas de campana. Momentos después el coche, una vez detenido, explota no dejando salir al ocupante.